Hola, nuevamente espero que estén dando seguimiento a nuestros videos. Ya he recibido las actividades que han venido realizando hasta el momento y encuentro todas ellas bastante satisfactorias. En este cuarto video de nuestra sesión 4 abordaré más sobre el diseño de la investigación con enfoque cuantitativo. Entonces he preparado un apunte que voy a buscar presentar, recapitular lo que hemos hecho hasta ahora y adicionar algunos elementos más para el diseño de la investigación. Un primer punto, recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, es que ustedes, a través de sus trabajos, han elegido un tema de investigación, que por supuesto este no está escrito en piedra. Si gustan cambiar su tema de investigación, pueden hacerlo. Alguna observación que yo había hecho a los temas de investigación elegidos es que posiblemente por la formación del posgrado que ustedes están desarrollando, la temática que deberían elegir debería tener algún matiz social, es decir, que comprenda una investigación social. En algún caso me han hablado de algún proceso que tiene más connotaciones legales o posiblemente algún tema más informático, que no está mal y no es que no esté en el alcance de la investigación con enfoque cuantitativo. Pero dado que este es un posgrado, de educación superior y este módulo trata de investigación social, por eso el recalcar de tratar que los temas que ustedes vayan a abordar tenga algún matiz, alguna implicancia social. Para el tema, yo presumo que ustedes han venido realizando una revisión inicial, posiblemente han hecho una búsqueda por internet, hayan revisado algún documento, hayan visto algún tema o posiblemente hayan traído a colación su tema de pregrado y ahora quieren profundizarlo y en el posgrado darle una mayor revisión o mayor profundización de la temática. Válido todos ellos. Ahora volveré a hablar sobre la revisión documental que se requiere sobre el tema, pero abordaré este punto un poquito más adelante. El problema que ustedes han venido desarrollando, que lo han manifestado en una pregunta de investigación, les observaba que debería, para el enfoque cuantitativo, al menos relacionar un par de variables, al menos dos variables. Ahondaré un poquito más en breve sobre este tema de relacionar al menos un par de variables. También sugería en la retroalimentación de la actividad 2 que les he pasado a sus correos, de que en muchos casos la temática o el problema planteado debería delimitarse temporalmente, hablar si la investigación van a realizarla en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Posiblemente requieran una delimitación espacial, de hablar de algún contexto en particular. Doy un ejemplo. En alguno de los temas elegidos se hablaba de la deserción universitaria de los estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿esta temática se realizará en todo el sistema universitario boliviano? ¿En todo el sistema universitario latinoamericano? ¿Solamente en La Paz? Si es solamente en La Paz, ¿será solamente en las universidades públicas? Si es solamente en las universidades públicas, ¿será solamente la UMSA? Si es solamente en la UMSA, ¿será solamente la carrera de psicología, por decir algo? Y sobre ello también sumaba de que ustedes deberían, al menos implícitamente, dar claridad a la unidad observacional en la cual se va a analizar el problema planteado. Si es que esta relación de variables se va a recabar de personas, de instituciones, de empresas, de países, etcétera, etcétera, etcétera. La justificación, que básicamente es explicar el por qué. Ahí realmente no tengo mayores objeciones.
he visto que todas las justificaciones son válidas, salvo, como decía, en el mismo tema, que tenga alguna relevancia, alguna implicancia sobre temática social. Ahora vuelvo sobre el problema de investigación. Este es un punto muy importante que quiero tratar de transmitir, cómo se debe relacionar las dos variables que debería comprender el problema de investigación. Convencionalmente, se delimita primeramente una variable, que para este caso, solamente por practicidad, denoto con la letra Y minúscula, como la variable dependiente o la variable que yo quiero analizar en mi investigación. A esta variable dependiente yo asocio al menos una variable explicativa o muchas variables explicativas que den razón de la variable dependiente Y. Y finalmente adiciono, explicaré esto con más detenimiento al ver datos, la letra epsilon como el componente de error o el componente que yo desconozco de la relación entre la variable dependiente y las variables explicativas. Es prácticamente la ignorancia del investigador, lo que yo no puedo modelizar en mi relación que planteo en el problema de investigación. Nunca la relación entre un par de variables, salvo este sea completamente determinística, puede ser expedita, es decir, que no existe un componente de error. El componente de error siempre está presente y a través de diferentes metodologías estadísticas y algunas matemáticas que iremos abordando, veremos no la forma de eliminar el componente de error, sino modelizarlo y en algunos casos buscar minimizarlo. En una identidad, expresando esta relación entre variable dependiente y variables explicativas, puedo hablar de Y igual, por eso identidad, función de X, función que está en relación de variables explicativas. La variable dependiente está en función de variables explicativas más el componente de error, lo que yo no puedo cuantificar, lo que yo no puedo medir del fenómeno social que estoy tratando de investigar. La primera parte, Y igual f de x, es lo que convencionalmente se conoce como el componente sistemático, lo que es susceptible de modelizar, lo que yo a través de los datos usaré para lograr la contrastación empírica para dar una respuesta con evidencia a la pregunta de investigación. Y la parte epsilon, la parte E, es el componente no sistemático, que es lo que yo desconozco, lo que no puedo modelizar, lo cual ignoro, pero sé que está presente y dentro de mi identidad debe estar explícita en la relación que yo quiero determinar para dar respuesta a mi problema de investigación. Les doy un ejemplo, y este ejemplo lo traigo a colación de las presentaciones anteriores, de los videos anteriores, el de las relaciones extramatrimoniales. Trataré de expresar esta relación entre al menos dos variables, variable dependiente y explicativas, con la temática de las relaciones extramatrimoniales. A ver, ilustro un poco. La pregunta que como ejercicio había planteado era: ¿cuáles son los determinantes de las relaciones extramatrimoniales? Y ahí mi variable dependiente será, como he denotado con la letra Y, las relaciones extramatrimoniales, que luego yo tendré que operativizar, darle un concepto, volverlo en variable, convertirlo en una cuantía, generar tal vez un indicador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este no es el momento. El tema de operativizar conceptos en variables será la temática del siguiente video. Por el momento, lo que debo saber es que en la pregunta yo tengo una variable dependiente
que está sujeta de variables explicativas como ser, las relaciones extramatrimoniales pueden depender del número de hijos que tenga la pareja, ahí puede establecer una hipótesis, a mayor número de hijos, mayores relaciones extramatrimoniales. Solamente es un ejemplo. Otra variable explicativa, la edad del hombre. No sé, puedo plantear varias hipótesis. La edad de la mujer, no sé, influenciará tal vez la edad de la mujer en las relaciones extramatrimoniales. Posiblemente, deberé contrastarlo con evidencia empírica. Otra variable explicativa, los años de matrimonio de la pareja. El nivel educativo, aquí también puedo diferenciar entre hombre o mujer. O posiblemente puedo plantear la relación de la pregunta de investigación entre un par de variables nada más. En el ejemplo anterior tenía una variable dependiente asociada a 5 variables explicativas. La variable, la pregunta en este caso, la religión como una determinante de las relaciones extramatrimoniales, me relaciona solamente un par de variables. Relaciones extramatrimoniales como la variable dependiente y la religión como una variable explicativa. Entonces, voy a la identidad que había planteado en diapositiva anterior. Las relaciones extramatrimoniales es la variable dependiente, que es igual a una función de la religiosidad de las personas, si estas son más o menos religiosas o qué tipo de religión practican. Ya ese es un tema de operativizar la variable. Y sumaré un componente de error, que es lo inobservable, lo que yo no he considerado en la relación entre relaciones extramatrimoniales y religiosidad, que pueden ser las variables x1, x2, x3, x4, x5, xn variables que yo no esté tomando en cuenta en esta modelización. Como decía, el término, el componente de error, es la ignorancia del investigador, lo que yo no puedo o no he logrado cuantificar. Solamente en el apunte de la diapositiva tienen el último término que vincula el tema de una notación expresada como una esperanza, que es el supuesto de exogeneidad, el cual explicaré con mucha más amplitud. Pero para lograr una investigación de alcance explicativo, deberé buscar que no exista relación entre lo inobservable y las variables explicativas. A eso se refiere con supuesto de exogeneidad. Por ahora, dejo pendiente esa explicación y voy más allá. Esquematizando lo visto hasta ahora. Aquí solamente una puntualización. Esta esquematización que yo estoy proporcionándoles es una estructura formal para lograr una idea de investigación con enfoque cuantitativo. No es un recetario, no es un manual, un instructivo en el cual sigo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Posiblemente en sus otros módulos que aborden de este posgrado, aborden este esquema de una manera completamente distinta. Solamente aquí quiero tratar de estructurar las ideas que voy matizando a razón de poder ordenar cada uno de los elementos que yo voy transmitiendo. Entonces, ya hemos visto hasta ahora de que se requiere tener un tema de investigación. Este tema debe traer a colación un problema que debe ser manifestado como una pregunta de investigación, justificar el por qué es importante investigar ese tema de investigación, y sobre ello debo desarrollar los siguientes pasos. Generar un marco teórico, desarrollar un marco conceptual, definir el alcance de la investigación que yo deseo desarrollar y finalmente verificar qué tipo de investigación, ahí pongo entre paréntesis, bajo el enfoque cuantitativo, yo voy a adoptar para responder a la pregunta de investigación. Explicaré estos 4 elementos a continuación.
Solamente traerles a cuenta de que a estos elementos que yo pongo en esta esquematización es lo que algunos metodólogos que ven el tema de investigación bajo enfoque cuantitativo llaman protocolo de investigación. Es la forma de responder a la pregunta de investigación. Esto es básicamente lo que comprende un diseño de investigación bajo enfoque cuantitativo. Sigo más. Esto solamente es un apunte de qué es el marco teórico. Ustedes podrán buscar con mayor amplitud, referenciar, les pasaré algunos documentos que relacionen el tema de qué entender por un marco teórico. Pero, para nuestros propósitos prácticos, marco teórico será una revisión de toda la información documental sobre el tema que voy a tratar. Deberé lograr el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Es todo lo que se ha investigado sobre el tema que yo voy a investigar. Todo lo que se conoce, todas las monografías, estudios, papers, ponencias, artículos, no sé, pues una noticia de prensa que se sabe sobre la temática y que me logre ampliar, me logre una mirada grande, un panorama ampliado de la temática que yo deseo desarrollar. Generalmente, como decía en la literatura metodológica, sugieren que una revisión del estado del arte, es decir, desarrollar el marco teórico, debería tomar al menos unos 3 meses. Esto es realmente inaccesible por nuestra temporalidad de este módulo, pero es solamente como un comentario que en unos 3 meses debería ser el tiempo suficiente para lograr revisar toda la información respecto a un tópico en particular. Esta revisión debe ser sistemática. Debemos lograr algunos instrumentos que me permitan ahondar sin perderme en el mar de conocimientos que yo voy a ir revisando, que yo voy a ir logrando. Les voy a dar algunos tips respecto a esta revisión sistemática. Aquí les pongo el apunte de la búsqueda especializada. Recuerdan que cuando yo sugería ver el tema de investigación, les decía, hagan una búsqueda, pero una búsqueda somera, muy por encima, en el buscador, en el Google, pongan el tema que desean desarrollar y vean qué artículos, qué documentos les sale para saber un poquito más sobre el tema. En este caso, la búsqueda especializada es ir un poquito más allá. Idealmente, en los libros de texto van a ustedes ver que la búsqueda especializada comprende ir a una biblioteca prominente y lograr los artículos más especializados sobre el tema. Esto, para la actualidad en la que vivimos, resulta un proceso un tanto anticuado. Y yo pienso que no es tampoco del todo práctico, ¿no? Si uno quiere buscar sobre el tema, lo más práctico, dado este curso virtual, además, comprende solamente ir al buscador, pero no solamente buscar en el Google, sino tal vez buscar en el Google especializado. Por eso les pongo el apunte del Google Scholar, ¿no es cierto? Que ustedes deben conocerlo. Entonces, simplemente en el buscador, ahí me voy solamente a pantalla. En el buscador, por ejemplo, yo pongo, en lugar del Google, adiciono el Google Scholar. Y el Google Scholar es el Google académico, que trae artículos que no son tan simples, ¿no? Es decir, el Google académico, y aquí pongo un tema, por ejemplo, el tema de trabajo infantil, por decir algo, ¿no? Entonces, si pongo trabajo infantil, las respuestas a esta búsqueda me dan ciertos PDFs que son artículos, que son citas, que son referencias más académicas sobre la temática que deseo desarrollar. Sobre este Google Scholar existen otros recursos que también pueden ser de gran utilidad.
A ver, sigo con mi diapositiva. Les decía el tema del Google Scholar, cualquier recurso open source. ¿Qué me refiero con open source? Todos los recursos que son gratuitos, que son libres de búsqueda, ¿no? Existen miles según la temática. Solamente como un ejemplo de revistas especializadas, les pongo ahí el JSTOR, que es una revista especializada en temática de investigación económica, científica, ¿no? Entonces, como para el tema médico, para el tema jurídico, para el tema de arquitectura, hay miles de revistas especializadas. En esta búsqueda, ¿qué debo buscar? Bueno, me agarraré de un montón de documentos especializados, en los cuales yo vaya revisando documento a documento, algunas conceptualizaciones, algunas orientaciones para el análisis que yo voy a desarrollar, algunas hipótesis alternativas. La sugerencia es sistematizar la búsqueda con alguna ayuda computacional. ¿Qué me refiero con esto? Posiblemente para el que ya conozca, sepa de programas como el AtlasT, el MassQDA, el EnVivo y muchos otros más. ¿Pero qué son estos programas? A ver, les doy un ejemplo. Aquí tengo abierto el AtlasT, por ejemplo. El AtlasT en su versión 7. Este es de libre descarga. Si ustedes ponen en el buscador AtlasT con el instalador, seguramente lo van a encontrar. Pero el punto de este programa es que permite almacenar una gran cantidad de archivos que pueden ser PDFs, Words, videos, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos documentos yo los puedo ir revisando uno a uno. Y cada uno de ellos, en lo que voy revisando, puedo ir marcando las partes que me interesan. Marco una parte, digamos, eso es como una imagen, pero puedo marcar como un texto. Marco una parte y luego lo convierto en, no sé, pues, en una codificación. Y esa codificación luego puede ser sistematizada en una matriz y con ello construir de manera automatizada mi marco teórico. Por lo menos tener la gran cantidad de documentos que yo vaya a revisar. Miren, en este caso tengo 18 documentos, donde algunos de ellos son Words, otros son PDFs, otros son audios. Y con ello voy sistematizando la información que yo requiero lograr. De misma forma, los otros paquetes que les pongo ahí, el MassQDA, el EnVivo y otros más, son softwares que tienen misma función. Solamente que les pongo el AtlasT porque ya es de libre acceso. El EnVivo y el MassQDA hay que comprarlos, entonces eso un poquito puede limitar el acceder a este tipo de programas. La otra sugerencia en esta revisión sistemática para el marco teórico es utilizar paquetes de referenciación bibliográfica. Ustedes también deben conocer, tal vez más que yo, lo que es el Mendeley, lo que es el RefWorks, lo que es el EndNote. A ver, les muestro solamente aquí en visualización de pantalla. El Mendeley, por ejemplo, lo que hace es juntar todos los documentos que yo requiero analizar y de cada uno de estos documentos me logra como una ficha bibliográfica, ¿no? Y con esta ficha bibliográfica yo puedo tener todas las fichas bibliográficas y lograr una referenciación por apellidos, por nombres, por autores, y eso llevarlo al documento con el marco teórico, ¿no? Es decir, desarrollar el marco teórico fundamentado en los documentos que ustedes han revisado. ¿Por qué les pongo en referencia el Mendeley, que puede ser el RefWorks, puede ser el EndNote, cualquiera de ellos? Porque el Mendeley es gratuito. Si ustedes ponen Mendeley en el buscador, incluso les va a arrojar tutoriales, videos, etcétera, etcétera. Entonces realmente es una muy buena fuente para ir consultando. Y finalmente ahí les pongo sobre este tema del marco teórico, la revisión sistemática, de que sugeriría en el desarrollo de sus trabajos usar aplicaciones que permitan lograr concordancia. ¿Qué me refiero a concordancia? Que todas las partes de la investigación estén conectadas.
las citas, las secciones, la referencia bibliográfica, los anexos, los apéndices, y existe gran cantidad de paquetes computacionales que hacen esto. Les pongo un ejemplo. Miren, aquí tengo el Technic Center. El Technic Center es un entorno que trabaja con LaTeX. Lo que hace el LaTeX, ustedes escriben, distinto de lo que puede ser un Word, requiere algo de programación. Pero ¿qué permite hacer este programa? Entonces uno hace correr el programa y concatena absolutamente todo. Lo que han visto en el Mendeley, el tema de las referencias bibliográficas, lo que han visto en el tema del Atlas T, de la revisión documental y las fuentes asociadas a cada uno de los documentos académicos que ustedes habrían logrado, y con ello lograr un solo documento. Ahora está procesando, está tardando un poquitito, pero ahorita va a arrojar como salida un PDF. Este PDF que ustedes logren, la bondad que tiene es que tiene esa virtud de que todas sus partes son concordantes. El texto relaciona, hipervincula fuentes, anexos, referencias bibliográficas, las secciones, absolutamente todo. Como les voy a mostrar a continuación, una vez termine de procesar este documento. Ya está acabando. Bueno, esta vez tarda un poquito porque tiene muchas referencias. Pero vean, la salida es un PDF, como ven ahí a continuación, ¿no? Donde este PDF en todas sus partes está hipervinculado. Uno acerca y vean que ya dice índice de gráficos, por decir algo, ¿no? Doy una pautita y me lleva al gráfico. O aquí ya da un marcador, digamos, donde está toda la secuencia de las partes. Por ejemplo, veo las referencias bibliográficas que he utilizado. Perdón. Las referencias bibliográficas que he utilizado. Y por ejemplo, si te hay un autor y dice Kahneman, yo aprieto ahí el autor y me lleva incluso al PDF que yo habría utilizado. Ahí está linkeando a un PDF en algún lugar. Ya. Pero ese es el punto, ¿no? Es decir, que realmente aquí este documento está hipervinculado en todas sus partes. Vean las referencias que manejo. Tienen el vínculo que está automatizado al documento y realmente todas las partes están conectadas entre sí. ¿Ya? Sigo avanzando en la presentación. Bueno, eso solamente es lo sugerido de cómo desarrollar el marco teórico y dar ciertos aspectos en la revisión sistemática, que ésta sea con uso de alguna ayuda computacional. Ya, sobre el marco conceptual. Bueno, el punto es, el marco conceptual lo que hace es bajar la mirada que trae el marco teórico sobre ideas que pueden ser más generales, más amplias, a ideas concretas, específicas para mi tema de investigación, utilizando conceptos. Pero y el punto será, ¿qué es un concepto? ¿Qué debo entender por un concepto? De manera simple, un concepto es un pensamiento expresado en palabras, un entendimiento. ¿Por qué en algunos casos no utilizo definiciones? La definición es la expresión de una idea que se mantiene inalterable. Un concepto, por el contrario, está en función de la temática que yo deseo desarrollar. Por eso es un entendimiento relacionado, contextualizado con el problema de investigación. Delimitará, para el enfoque cuantitativo, la comprensión de las variables que voy a ir desarrollando a lo largo de la investigación. Por eso la importancia del concepto. Y como ya adelantaba anteriormente, en el siguiente video lo que haré es mostrar cómo se operativiza de los conceptos hacia variables cuantitativas para el análisis estadístico, matemático, empírico y todo lo demás. Vuelvo con mi ejemplo de las relaciones extramatrimoniales. Me agarro de un concepto. ¿De dónde he sacado ese concepto? He hecho en el buscador, en el Google Scholar, y he buscado una fuente, cualquiera, no interesa, solamente es un ejemplo. Y me dice que las relaciones extramatrimoniales es una relación
sexual, extraconyugal, que se mantiene por al menos un miembro del matrimonio con al menos una persona ajena al mismo. Ahora, tal vez parezca un tanto ambiguo, un tanto impráctico, pero les voy a demostrar cómo esta conceptualización me permite acotar las ideas que luego se transformarán en variables. Ese será el siguiente paso que haré. Hablando un poco del alcance de la investigación, bajo enfoque cuantitativo. ¿A qué me refiero con alcance de la investigación? El alcance de la investigación me va a definir si yo voy a tratar una investigación que tenga características más exploratorias. Si yo estoy hablando de una investigación que sea exploratoria, hablaré de una investigación que haya sido en su temática poco estudiada, donde yo buscaré identificar conceptos, definir algunas variables y no ir más allá. Idealmente se dice que toda investigación inicialmente tiene que ser exploratoria, pero idealmente también debe buscar ir más allá, buscar ser explicativa. Entonces voy al siguiente paso del alcance de la investigación. La investigación puede ser descriptiva. Descriptiva se referirá a que una investigación puede tratar de describir fenómenos, eventos, describir algunas variables, hacer un análisis de descripción de datos, ver algunos niveles, tratar de descifrar algunos patrones, ver algunas tendencias en el tiempo, relacionar alguna estadística descriptiva que enseñaré, hacer algunas referencias, relaciones gráficas y hasta ahí. O puede ir un poco más allá, ser una investigación de un alcance correlacional. ¿Qué referirá un alcance correlacional? Un alcance correlacional hablará de una investigación que asocie variables, asocie conceptos. Por ello, la importancia de que en la pregunta de investigación se tenga al menos la relación de una o dos o más variables. Con ello, aplicaré una serie de instrumentación estadística, matemática. Aplicaré un coeficiente de correlación, un chi cuadrado de Pearson, posiblemente haré un modelo de regresión lineal simple, tal vez si soy más ambicioso iré a un modelo de regresión lineal múltiple si tengo múltiples variables, veré un modelo de regresión no lineal, veré estadística multivariante, veré estadística paramétrica, no paramétrica, etcétera, 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 etcétera. Buscaré en la última parte del curso hablar de estos alcances y de la instrumentación estadística que acompaña un alcance que puede ser de tipo correlacional. Ojo, es muy importante, desde ya lo digo, correlación no es causalidad. Luego explicaré a qué me refiero con esto. Y finalmente, el alcance, el más ambicioso, al cual debería apuntar cualquier investigación de característica social, es un alcance explicativo, inferencial, ver consecuencias, posiblemente tratar de modelizar relaciones causa-efecto. Esto es bastante complejo, tiene que ver con la modelización que inicialmente decía, cumplir supuestos de exogeneidad, ver algunos otros supuestos adicionales. Yo explicaré con mucho detenimiento cómo se logra un alcance de investigación con características explicativas. Como punto casi final, hablar sobre el tipo de investigación bajo el enfoque cuantitativo. Cuando yo me refiera al tipo de investigación distinto de lo que es el alcance, yo básicamente haré una distinción convencional en lo que pueden ser estudios no experimentales, que en función de los datos pueden tomar características de estudios transversales. ¿Qué se refiere con transversales y la característica de los datos? Que es un estudio que se realiza en un momento del tiempo. Analizar la deserción escolar de los niños en nivel primario
el 2015, un momento del tiempo, una foto, versus estudios longitudinales que analizan la problemática en una temporalidad a lo largo del tiempo. Una serie de fotografías en varios momentos del tiempo. Y sobre ello solamente pongo ahí como un asterisco el enfoque estructuralista, que es mucho más complejo. Usaré toda una sesión para hablar del enfoque estructuralista. Ahora solamente saber que existe, pero refiere a la modelización, una modelización mucho más compleja que relacione más allá de el tema transversal, longitudinal, relaciones de modelización de un contexto haciendo la relación del todo. Bueno, ahora no me entrabo en la explicación, lo haré mucho más adelante al momento de ver el enfoque estructuralista. Así como distinguía en los tipos de investigación las no experimentales, también existen investigaciones experimentales. Las investigaciones experimentales pueden ser experimentales puras. ¿Por qué se habla de investigación experimental? Y voy a la experimental pura. Porque en la investigación social se hereda instrumental metodológico de lo que pueden ser las ciencias médicas. Imagínense los conejillos de indias, ¿no? Donde se trata de experimentar sobre un medicamento hacia los humanos, pero se usa conejos, donde existe una población de control y una población de tratamiento. La población de control es la que no recibe el medicamento y la población de tratamiento es la que recibe el medicamento. Y con ello se trata de verificar cuáles son los efectos de este medicamento. En ciencias sociales, aunque suene mal, se realiza este tipo de diseño experimental con grupos sociales que reciben un tratamiento particular y otros que no lo reciben. Aquí existen connotaciones éticas complicadas, además de las metodológicas que hay que tratar. Ahondaré en este aspecto más adelante. Cuando hablo de un experimental puro, es que se refiere a un proceso de asignación aleatoria, completamente aleatoria, entre grupo de tratamiento y grupo de control, versus un tipo de investigación que es experimental, pero que es parcialmente aleatorio. Cuando es parcialmente aleatorio, se verifican algunas características observables para realizar la asignación, que también debe ser aleatoria, entre grupo de tratamiento y grupo de control. Otra vez, ahondaré más adelante con más detalle en este aspecto del diseño experimental, que puede ser puro, aleatorio y parcialmente aleatorio. Y finalmente lo cuasi experimental, que se buscan pseudocontroles a través de diferentes metodologías. Aquí solamente pongo algunas que pueden ser pareo con propensity score matchings, algunas regresiones discontinuas, variables instrumentales, muchas otras más. Hay realmente un arsenal de metodología para ver el tema coexperimental. De hecho, solamente para matizar el punto, existen algunos metodólogos que indican que no existen investigaciones cuasi experimentales. La investigación o es experimental o es no experimental, y para de contar. Pero para nuestro caso, yo mostraré cuál es la instrumentación metodológica de abordar una investigación cuasi experimental. Concluyo con nuestra actividad 4, que es responder a dos preguntas. Por favor, les pido, no me envíen al correo electrónico sus respuestas, no hagan un Word aparte, todas las respuestas escríbanlas dentro del foro. Y son dos preguntas simples que la extensión ustedes vean la conveniencia de cuánto desean insumir en palabras. Pero la primera es, que ya la había respondido en parte en este video. ¿Cuál es la diferencia entre el marco teórico y el marco conceptual? Y la segunda pregunta, que me servirá para abordar la explicación en la siguiente sesión,
¿Cuál es la distinción entre una definición y un concepto? Estaré atento a sus respuestas. Gracias y hasta un siguiente video.